Carl el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, epílogo. Sabéis que esta cosa terminará haciendo que os maten, ¿verdad?, preguntó Odette, después de que terminase el programa. Donut ya se había puesto a perseguir a Mongo por el plató. El pequeño dinosaurio no dejaba de darse cabezazos y gritar al chocar con las paredes invisibles. Lexis, la ayudante de producción de Odette, le había puesto a la criatura una pajarita para el programa, y Mongo había estado a punto de arrancarle el dedo de un mordisco. Había durado con ella puesta unos 3 segundos antes de arrancársela de cuajo. El programa había ido bien. Habíamos empezado hablando sobre lo del elemental de furia y luego sobre Mongo. Donut lo había entrenado para que se posase en su lomo y se quedase allí quieto, aferrado al pelaje, y lo cierto es que se había comportado. Casi todo el tiempo. Odette había mencionado algo sobre un transportín mágico para mascotas. Al parecer era el equivalente en la mazmorra a una Pokéball. Dijo que era caro, pero nos permitiría guardar en el inventario las mascotas con las que teníamos vínculos sin hacerles daño. Me daba igual el precio. Si podíamos permitírnoslo, iba a ser una de mis primeras compras. Estaba harto de meter a Mongo en la jaula del gerbo y luego encerrarlo en el baño de las estancias seguras para poder dormir sin oír sus chillidos. Tenía muy claro cuál iba a ser el próximo tema a tratar en el programa. Después de la sección con Mongo, tocó ver una versión resumida del infame corte llamado Gorrino. Donut se lo había pasado muy bien. El misterioso creador del vídeo había sido muy generoso con mis proporciones físicas. Esperaba que hubiese muchos planos de mis pies, pero no fue el caso. No me atrevía a decirlo en voz alta, pero tenía la extraña sensación de que la IA del sistema tenía algo que ver con el vídeo. Por suerte, de ser así, no había señal alguna de que lo indicase. De hecho, sin duda lo había creado alguien que estaba mucho más interesado en el maestro que en mí, ya que él era el protagonista indiscutible del corte. Bueno, dijo Odette, después de ver la escena y de que cesasen las carcajadas estruendosas del público. Es muy probable que no lo sepáis, pero Espectáculo Mortal y Caos Mazmorrero Extremo ha anunciado hace poco que dejará de emitirse un tiempo para hacer unos cambios en el programa. ¡Qué sorpresa!, dijo Donut, es toda una sorpresa. Sí, el público rió. Es muy raro que el rey Óxido del Imperio Calavera, que entró en la órbita terrestre hace poco, no haya dicho nada al respecto de la polémica. Una portavoz de la familia real ha pedido a la gente que deje de referirse al príncipe con el nombre de Cerdito Guarrito de Carl. Volvieron a resonar las carcajadas. Pero parece que nadie le ha hecho caso por el momento. Odette se giró hacia los espectadores. Llevaba puesta la máscara de insecto y no había expresión alguna en ese gesto, pero hay la sonrisa en su tono de voz. Personalmente me gustaría asegurarle al rey Óxido que jamás llamaré al príncipe maestro el Cerdito Guarrito de Carl o Gorrino. Y también me gustaría animar a todos mis espectadores a que no se rebajen a ese nivel. Se llama príncipe maestro, y no... Levantó las manos. ¡El Cerdito Guarrito de Carl!, aulló el público para luego echarse a reír. Sea como fuere, continuó Odette. ¿Qué opinión te merece todo esto, Carl? Mira, dije. La verdad es que no sé nada sobre el clan Calavera, ni sobre el imperio, ni sobre ese rey. Pero estoy seguro de que tiene un reino y una familia ejemplares. El público volvió a reír. No quiero tener ningún problema con él ni con los suyos, pero una cosa sí que sé. Su hijo es un cretino y quiero que lo sepa todo el mundo. Es así, punto. Ahora, tampoco quiero causar un problema intergaláctico ni nada de eso. No tengo nada que ver con este corte. Entonces confirmamos que es falso, ¿verdad?, preguntó Odette. Porque hay mucha gente a que le parece creer que es muy real. A ver, si fuese gay, tengo muy claro que no haría nada con el tipo ese. El público estalló en carcajadas y Odette asintió. Pero lo desafiaste a un combate singular. Sí, eso hice. Y mi oferta sigue en pie, aseguré. No sé cómo funcionan estas cosas, porque tampoco es que me expliquéis mucho. Más risas. Pero tengo que tener la oportunidad de enfrentarme a él cara a cara. Todos lo esperamos, ¿verdad que sí?, preguntó Odette. Los espectadores vitorearon. Alguien gritó «Glorp, glorp». Un instante después todos se habían puesto a glurpear. Odette negó con la cabeza con fingida repugnancia. El programa había terminado poco después. Al igual que la vez anterior, Odette hizo que Lexis saliese del plató para hablar unos minutos a solas con nosotros. ¿Merece la pena?, pregunté mientras señalaba a la mascota. Y sobrevive, quiero decir. Teníais que haber elegido al dolor de barriga, aseguró Odette. El pequeñín redondo con cresta. Son muy amistosos y fáciles de llevar. Además, no hay muchos y la gente les tiene mucho cariño. Cuando crecen, se convierten en los mejores tanques cuerpo a cuerpo del juego. Pero Mongo tampoco es mala elección. Si conseguís que sobreviva, se convertirá en un guerrero despiadado. Por cierto, le di tu mensaje a Mordecai. No se alegró mucho con la idea de trabajar para ti. Ella asintió con tristeza.
Lo vi cuando se lo comentasteis. Me dirigió alguna que otra palabrita más cuando salisteis de la estancia segura. Pero cambiará de opinión. Decidle que entiendo lo que siente y que me gustaría tener la oportunidad de explicárselo todo. ¿Qué pasó entre vosotros?, pregunté. No tenemos tiempo para entrar en detalles, dijo Odette. Pero la respuesta corta es que lo presioné demasiado y pagó un precio muy alto por ello. Pero bueno, que estáis a punto de llegar al importantísimo tercer piso. Me había preguntado en directo si sabía qué iba a elegir, y yo había respondido con sinceridad. No tenía ni idea de qué era lo que iba a ocurrir. Donut había mentido y le había asegurado que lo tenía todo pensado. ¿De verdad no tienes ni idea de lo que vas a elegir? Pero si no sé cuáles son mis opciones, ¿cómo voy a elegir? Ella asintió. Cuando decidí seguir siendo humana, perdí audiencia, pero tampoco mucho. La decisión será complicada, pero elijas lo que elijas, asegúrate de que tiene la habilidad de exploración o algún tipo de capacidad cartográfica avanzada. Encontrar las escaleras lo más pronto posible será crucial en los pisos inferiores. En el tercer piso no será un problema, eso sí. Y otra cosa, añadió Odette. Asegúrate también de que Donut lo hace antes que tú. De esa manera podrás adecuar tu elección a la clase que elija ella. Yo ignoraría los consejos de la IA en lo respectivo a la especie, pero tendría muy en cuenta la clase que te sugiera. Por cierto, dije, ¿sabes algo sobre Corporación Baltey? Se quedó en silencio y ladeó la cabeza. ¿Dónde has oído hablar de ellos? Me encogí de hombros. Solo es curiosidad, ahora no recuerdo dónde oí el nombre. Odette sonrió, pero no había humor alguno en el gesto. Ten cuidado. Si alguien te contacta o lo intenta, tendrás que ser muy cauteloso. Son un sistema de gobierno corporativo, uno que en estos momentos tiene una flota al completo aparcada por fuera del sistema Borant, lista para cobrarse su deuda. Quedaban unas pocas horas para que diese comienzo una recaudación a gran escala, pero los Quatin los obligaron a parar al empezar la temporada antes de tiempo. Son las criaturas más poderosas del universo y serán los encargados de la siguiente temporada. ¿Son humanos?, pregunté. Pensé en Agatha. ¿Sería una de esos alienígenas? Me pareció una idea absurda. No, respondió Odette, no suelen serlo. Son una forma de vida parasitaria. Usan cuerpos humanos, pero su planeta natal es acuático y prefieren los huéspedes con anfibidad al agua como los Quatin o los Gleaner. Son famosos por sus avances tecnológicos. Su versión de planeta mazmorrero tiene menos goblins y trolls y más máquinas mortíferas con forma de androide y fusiles de plasma. Me planteé decirle lo de Agatha, pero al final no lo hice. Lo mejor iba a ser que me mantuviese lo más alejado de ella que pudiese. Mongo pegó un brinco y le mordó la cola a Donut, que gritó y empezó a correr en círculos con el dinosaurio colgándole detrás. Odette negó con la cabeza. Será mejor que subáis de nivel a esa cosa cuanto antes. Pero antes de hacerlo, asegúrate de que Donut lo tiene bien controlado. Los mordisquitos y dentelladas pueden ser muy graciosos ahora, pero no lo serán tanto cuando crezca del todo. ¿Sabes cómo de grande llegará a ser? ¿De verdad no sabéis lo que es?, preguntó Odette. Es una criatura muy común en el universo. Siempre siembran los planetas humanos con ellas y algunas otras antes que los humanos terminen de desarrollarse. A muchos de vosotros os encantan esas cosas. Sé que es una especie de dinosaurio, pero ya... Eso es, un dinosaurio de la especie mongoliensis. Le quedó la mirada perdida igual que le pasaba a Mordecai cuando revisaba sus menús. Ah, ya veo, dijo un momento después. El problema es la traducción. Mongoliensis viene del nombre científico, pero tu idioma tiene una forma mucho más habitual de denominar. El pollito saltó en el lomo de Donut y graznó. Los llamáis velociraptores. Volví a mirar al monstruito. El pico y las plumas rosa me habían despistado, pero ahora que Odette lo había dicho, fui capaz de vislumbrar la clase de monstruosidad en la que no tardaría en convertirse. Estaba claro, ¿no? Joder, dije al fin. Ella se rió. Donut se acercó a nosotros sin aliento. Carl, ¿nos vamos ya? Me gustaría daros un último consejo, comentó Odette mientras nos miraba a ambos. Hice una pausa, como si no tuviese muy claro lo que estaba a punto de decir. Había cambiado por completo y ahora de repente parecía distinta, como triste. Solo es una sugerencia, no sé si es una buena idea o no a nivel moral, pero aumentará muchísimo vuestras posibilidades de sobrevivir. Es algo a tener en cuenta durante la selección de clase. Se suele ofrecer a los mazmorreros con mucho carisma, por lo que si está disponible se ocultará entre las opciones para Donut. El problema es que si lo elegís, haréis enfadar mucho a alguien. Material adicional del libro primero. Entre bastidores en el cabaret de la piña. Primera parte. Rory. Rory, susurró para sí la chamatriz Goblin. Rory. Era su nombre de verdad. Nunca había tenido uno hasta ese momento. La idea de tenerlo siquiera se le había pasado por la cabeza. Era suyo, nadie podía arrebatárselo.
Nadie podía robárselo, jamás, sin importar lo que hiciese. Reflexionó al respecto y se aferró a la idea. Rory, Rory, Rory. Pero era un descubrimiento que también tenía consigo algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a Rory no se le había ocurrido que tenía que tener un nombre? ¿Cómo se llamaban antes entre ellos? No lo recordaba. Se golpeó la cabeza contra la pared. Fue poco más que un roce y sus piercing empezaron a tintinear. Lo hacía a veces para borrar algunos pensamientos de su mente. Tap, tap, tap. Damien, el jefe, tenía un nombre. Y también algunos de los protegidos como Tiaza, Glennis, Mordecai o Elix. Ellos sí que tenían nombres. Los bobcats de las estancias de comida también, porque ya no era más que un número. Y encima no el mismo, sino uno que cambiaba. Cuando aparecían las palabras mágicas, cuando el jefe hablaba con ella, su respuesta le daba una designación siempre cambiante. Números y símbolos que no comprendía. Uno de los ingenieros había sugerido en una ocasión que los números cambiaban en función del lugar donde se encontraba al responder. Más tarde, cuando lo había puesto a prueba, comprobó que quizá estuviese en lo cierto, pero luego se sintió mal. El ingeniero no estaba tan delicioso y quizá él también hubiese conseguido un nombre de no habérselo comido. Quizá hubiese empezado a bañarse de ser así, los nombres eran importantes. A su alrededor, los demás estaban sentados entre el humo. La incursión contra el cártel de las llamas había sido una de esas que no había estado mal, pero podía haber ido mejor. Había conseguido entrar en el laboratorio y robar el alijo, pero un grupo de llamas había entrado en territorio Goblin justo en ese momento y había matado tanto al jefe como a todos los bebés, los ancianos y las embarazadas. Eso no había estado bien. Los habían hecho explotar. Esa era la razón por la que Rory y los demás se habían visto obligados a vengarse y a asesinar a todas las llamas que pudieron. Aquello dejó de ser una incursión y se convirtió en una campaña bélica de las de dejar la mazmorra renegrida. Habían llevado varios de los bulldozers asesinos hasta la cueva del Cabecilla y habían hecho que todo saltase por los aires con polvitos de la risa. Murdoch le había dado un patadón en los cojones al jefe y Lorelai le había lanzado el conjuro «¿Te parece que estás infectado?». Rory se había planteado darle un buen mordisco a la abuela llama para que le quedase bien claro que era mejor que no volviesen a meterse con los goblins, pero estaba demasiado distraída robando. Cuando estuvo lista para morderla, las paredes habían empezado a dar vueltas a su alrededor, como pasaba siempre, y por eso la abuela llama había escapado sin mordisco alguno. Rory llegó a la conclusión de que no importaba. El Cabecilla llama estaba muerto. Las instalaciones estaban acabadas, y ellos tenían el alijo. Y ahora estaban sentados en los restos ardientes y chisporroteantes de su taller, recogiendo los frutos de su victoria. Y recoger los frutos quería decir, consumiendo la meta, la hierba y los palitos luminosos, como si fuese una manada de demonios mezcladores en celo. Habían saqueado material suficiente para que toda la familia perdiese el sentido hasta que llegase el derrumbe del piso. Sabía que tenía que estar enfadada por la muerte de los bebés. Era una de las razones por las que hacían todo lo que hacían, ¿no? Luchaban para impresionar al jefe. Cuando estuviese bastante impresionado con sus habilidades para matar mazmorreros, los pasaría al segundo piso, y luego al tercero, y después al cuarto, y así. Cuanto más se internasen en la mazmorra, más a salvo estarían. Daba igual lo que ese chamanrata les hubiese dicho en el pasado. Lo de que las criaturas de las profundidades terminaban con la cabeza hecha un lío, que no sabían que estaban en la mazmorra, que ni siquiera sabían lo que era una mazmorra y que no sobrevivían de una temporada a la siguiente. Los pisos inferiores siempre eran diferentes, por lo que los monstruos también tenían que cambiar. Es como si fuesen sacos de polvitos de la risa vacíos que hubiera que llenar con algo diferente cada vez. ¿Pero importaba eso? Rory creía que quizá fuese mejor así. Quizá de esa manera no tendrían miedo todo el tiempo. Quizá fuese mejor no saber lo que eran en realidad. Y ahora los bebés estaban muertos. Las embarazadas también. El clan había desaparecido. También la familia, a excepción de los que quedaban en aquella estancia. Olvidar sería lo mejor. Convertirse en un saco vacío que llenasen con una de esas cosas para pensar nuevas que no supiese que la estancia contigua estaba llena de cadáveres. Sabía que la versión sobria de Rory se hubiese enfadado muchísimo por lo ocurrido, así que la solución era muy sencilla, no estar sobria. Pero hasta la Rory temblorosa había empezado a pensar en lo peor. No dejaba de imaginarse al jefe, que siempre estaba preocupado, y a esa joven, la que llevaba un vestido amarillo y un lazo en la cabeza, la del hueco entre los dientes, la que ya sabía cómo lanzar el conjuro revienta panderos. A Rory le gustaba cómo la niña reía cuando se lo lanzaba un goblin normal de los estúpidos. La niñita no tenía nombre, eso no le parecía justo. «No, no, no, olvídate de las cosas tristes», pensó Rory. «No, no, no, ahora tengo nombre, tendría que alegrarme por ello». Se giró hacia un bardo bomba que estaba sentado a su izquierda, apoyado en la pared. Tenía un cartucho de dinamita sobre el regazo.
y entre cristal y cristal de meta se dedicaba a atar un pedazo de carne de llama a la dinamita. La idea era encender el cartucho y lanzarlo para así cocinar la carne. A los bardos bomba les gustaba muy hecha y en proporciones muy pequeñas. «Tengo nombre, me llamo Rory», le dijo Rory. «Sí, pues yo no tengo», dijo el bardo bomba. «¿Cómo se consigue uno?» «Pues tiene que ponértelo a alguien. A mí me lo puso la princesa Donut». El bardo bomba se quedó un rato pensando al respecto. «¿Podrías ponerme uno?» Rory también se quedó pensando al respecto. «Sí, ya tienes nombre. Te llamas Palito de Carne». «Me gusta», dijo Palito de Carne. Había empezado a colocar algunas patatas en el otro extremo del cartucho de dinamita. Rory miró a la otra chamatriz, Lorelai, que estaba a punto de darle una patada a un goblin que había perdido su porra de piña durante la incursión. Las piñas eran difíciles de encontrar, y también eran importantes. No recordaba muy bien por qué, pero lo eran. Si la perdías, te merecías unas buenas patadas. «Lorelai», llamó Rory, «vamos a darles nombres a todos. Tú te encargas de esa parte de la habitación, yo de esta». Lorelai asintió. Se giró de nuevo hacia el goblin, que estaba hecho un ovillo en el suelo y había empezado a sollozar. «Tenemos pisoteado, escoria». Pisoteado, escoria, alzó la vista y le dedicó una gran sonrisa de oreja a oreja. Le faltaban varios dientes. «Gracias», dijo. Lorelai le dio otra patada y luego señaló a otro goblin que también había perdido la porra de piña. «Serás el siguiente». El siguiente juntó las manos en gesto de agradecimiento. «Gracias, Lorelai». Todo quedó interrumpido cuando las palabras mágicas aparecieron en la interfaz de Rory. «Damien, idiotas. Se supone que no tenéis que atacar cuadrantes vecinos a menos que os acompañen los mazmorreros. Estoy demasiado ocupado como para entretenerme con estas mierdas. Que no vuelva a ocurrir». Damien, el jefe, era humano, pero un tipo de humano diferente al de los mazmorreros de esta temporada. Siempre le gritaba por una cosa o la otra. «Oleré», pensó Rory. «Ahora tengo un nombre. No tiene ni idea de lo que se sufre al no tenerlo». Rory escribió una respuesta mentalmente. 5X772 *. Nos lo estaban ocultando. Se lo merecía. Rory parpadeó al ver las palabras mágicas. Tenía un nombre, pero dicho nombre no aparecía en las palabras. Alzó la vista y susurró al dios que pronunciaba las palabras mágicas. «Ahora tengo un nombre. Me llamo Rory». Para su sorpresa se oyó una campanita. Estaba muy segura de que había sido la única que la había oído. Parpadeó, después volvió a activar las palabras mágicas. No podía enviar mensajes nuevos a quien quisiese, pero sí que podía leer los últimos que había enviado y recibido. Y su nombre había cambiado. «Sí, ya era oficial. Si lo decían las palabras mágicas de Dios, tenía que serlo». Le dio un codazo a Palito de Carne. «Tenemos que celebrarlo, pero será mejor que te bañes primero». Dijo él, que bajó la vista con tristeza a la comida medio a preparar. Había sacado una zanahoria. «¿Y si primero terminas de ponerle nombre a todos? ¿Cómo se llama ese?». Señaló con la zanahoria a uno de los ingenieros. El ingeniero estaba sentado y tenía el sombrero, un cuenco lleno de agujeritos, en las manos frente a él. El goblin estaba puestísimo y no dejaba de soltar gritos ahogados de sorpresa cuando la luz atravesaba los agujeros y se reflejaba en el suelo. La luz provenía de una montaña de carbón que no había dejado de arder. «Tú», dijo Rory, «te llamarás Spaghetti». Spaghetti la miró. «Pues yo esperaba algo como Wallace». «¿Qué te den? Te llamarás Spaghetti». Rory señaló al siguiente, otro ingeniero con un casco acolchado. «Y ese será Wallace». «Sí», dijo Wallace. «Ni se te ocurra robarme el nombre, Spaghetti». Rory estaba a punto de ponerle nombre a otra de las criaturas, pero justo en el momento volvieron a aparecer las palabras mágicas. «Damien, ¿te acabas de cambiar el nombre?» «Rory. Así es, me llamo Rory». Se hizo un largo silencio. «Damien, no vayas a ninguna parte. Acabo de enviar un equipo». En el fondo del contenedor de basura en llamas que era la mente de Rory empezó a sonar una alarma. Sonaba en el mismo lugar que siempre ignoraba, el mismo que le había dicho hacía un rato que las llamas no usaban explosivos, porque no tenían pulgares, y porque ya podían escupir y vomitar lava. Aún así, las alarmas resonaban insistentes en su cosa para pensar, tanto que pasó un buen rato dándole vueltas. «Rory, ¿un equipo? ¿Un equipo de qué?» «No se ha podido entregar el mensaje». Eso era algo que no había visto nunca antes. Le sobrevino un recuerdo súbito, de hace mucho tiempo, antes de que las llamas estuviesen puerta con puerta, habían sido kobolds de cuchillada. El líder había encontrado una estancia segura, y había llegado a la conclusión de que si entraban allí y se comportaban, podían permanecer tranquilos. El cacique Goblin lo había descubierto y había pensado también que era una gran idea. Había tomado la decisión de que el clan hiciese lo mismo que los kobolds, hasta que el equipo había llegado trotando por el pasillo.
unos tipos enormes con armadura pesada que no repiqueteaba como una de verdad. Tintineaba y resonaba como si estuviese hecha de cerámica. Eran grandes y diferentes, a veces humanos, otras kobolds enormes llamados Gnolls. En ocasiones, criaturas que Rory no llegaba a comprender siquiera, pero todos llevaban esos mismos caparazones duros mientras trotaban por el pasillo. Rory desconocía los detalles de lo que había pasado a continuación. No sabía cómo se habían sacado de la estancia segura. Solo recordaba que ya no había kobolds de cuchillada después de eso, y que había mucha sangre por todas partes hasta que llegaron las ratillas y empezaron a darle lametones. El cacique había decidido no seguir adelante con el plan. «Creo», dijo en voz alta. El estupor de las drogas le dificultaba pronunciar las palabras. «Creo que vienen los de los caparazones duros». Lorelai alzó la vista del goblin al que estaba pateando. «¿Qué? ¿Qué has dicho?» «Creo que vienen los de los caparazones duros», repitió. «Vienen a por nosotros». «¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?», preguntó Lorelai. Tenía un palito luminoso colgando del labio. Miró al siguiente y luego le volvió a dar una patada. «¿Qué has hecho?» «No lo sé», aulló el goblin. Rory se puso en pie. El mundo no había dejado de girar a su alrededor, de combarse allá donde mirara. Intentó no hacerlo hacia la izquierda, ya que era el lugar donde antes vivía el cacique, donde habían muerto los bebés. Nadie tenía permitido entrar en ese lugar. «¡Atención todos!», gritó. «¡Preparaos! Vienen los de los caparazones duros y van a matarnos. O eso creo». A su alrededor, los goblins con la boca abierta alzaron la vista a través del humo. «¿Caparazones duros? ¿Matarnos? ¿Por qué iban a hacer algo así?», preguntó Spaghetti. «El siguiente ha hecho algo para enfadarnos», gritó otro goblin. Rory estaba segura de que el que acababa de hablar era Pisoteado Escoria, pero había empezado a perder la pista de los nombres. «Lo que haya hecho el siguiente da igual», dijo Lorelai. Su voz siempre resonaba más que la de Rory, sobre todo cuando estaba pateando por ahí. «Si los de los caparazones duros vienen a por nosotros, tenemos que plantarles cara». «Pero no se les puede hacer nada, ¿no?», preguntó Wallace. «Si intentamos hacerle daño a uno de esos intocables, nos darán el chispazo. ¿Recuerdas cuando aquel bardo atropelló la aleta de aquel tipo con cara de pescado con su moto? Desapareció, no volvió jamás». No se puede luchar contra los caparazones duros», aseguró Lorelai. «No se le puede hacer daño al jefe y tampoco a los esbirros del jefe, los pescados. Pero los caparazones duros llevan esos caparazones porque son blanditos por dentro». Empezaron a prepararse para los caparazones duros. Los bardos bombas se subieron a las motos y prepararon sus petardos. Los ingenieros se subieron a los bulldóceres. Los normales saltaron sobre los bulldóceres, todos con sus porras de piña. Todos excepto Pisoteado Escoria y el siguiente, que no tenían porras de piña. Ambos habían cogido unas cañerías de metal para usar como arma. A Rory nada de esto le daba buena espina. Era muy probable que fuesen a morir todos. Los caparazones duros no peleaban limpio, y tampoco eran como los mazmorreros, que no tenían ni idea de cómo luchar y a veces se ponían a llorar. Los caparazones duros no lloraban. Tenían palitos con electricidad en un extremo, y en algunos casos menos habituales también tenían esas pistolas de rayo. ¿Pero qué otra cosa podían hacer? Rory también empezó a prepararse. Se dirigió a un extremo de la sala mientras el calor del carbón y de los bebés ardiendo le calentaba la espalda. Al menos olía bien. Tenía conjuros que podía lanzar. Muchos conjuros, pero solo funcionaban los de la parte superior de la lista. Para luchar, sus preferidos eran hemorragia nasal interminable, padrastro y piel chisporroteante. Ese último lo usaba mucho con los mazmorreros, también con las llamas. Siempre hacía que el afectado empezase a gritar. Hizo una pausa y se quedó mirando la lista de conjuros. Una idea había empezado a formarse en su mente e intentó aferrarse a ella con desesperación. Había otro conjuro que solía usar mucho, pero no era de combate. De hecho, era el conjuro que más usaba de todos. Se llamaba Venganza. Le habían enseñado que dicho conjuro era para lanzárselo a alguien que estaba a punto de matarte y que hacía muchísimo daño si esa persona llegaba a conseguirlo. El problema que tenía era que tardaba muchos segundos en lanzarse, por lo que era un poco inútil. Si tenías esos segundos para lanzarlo, también los tenías para salir huyendo. La mayoría de las chamatrices no lo usaban jamás, pero se equivocaban. El conjuro hacía algo muy diferente. Rory se había dado cuenta de ello hace mucho tiempo. Podía lanzar el conjuro en los objetos y se quedaba dentro de ellos. Era un encantamiento. El chamán rata era quien le había enseñado esa palabra. No funcionaba bien en cosas pequeñas, pero sí lo hacía en cosas grandes. Por eso lo lanzó a los bulldóceres mortales cuando los habían fabricado. De esa manera, cuando los vehículos explotaban, la explosión siempre iba dirigida al goblin estúpido que había sido responsable. Así se ahorraban perder a todo un grupo de soldados cuando un ingeniero se pusiese a dar vueltas con esas cosas por los pasillos de la mazmorra. Unas horas antes, cuando había ido a por las llamas, una de ellas le había lanzado una bola de fuego a un ingeniero, y la máquina se había sobrecalentado. La explosión había dejado el vehículo hecho añicos y la llama que había lanzado la bola de fuego
Eso era. Ahí estaba su idea. «Por su teta izquierda», pensó Rory. «Por su teta izquierda, eso podría funcionar. Alinead los bulldóceres, colocadlos en la entrada al pasillo con las tuberías hacia afuera y luego volved a entrar todos. Saltad de ellos cuando estén aparcados. Spaghetti y Wallace, venid, os necesito». «¡Salid de ahí, sucios goblins!», gritó con tono de burla una voz ronca. «No vamos a haceros daño». Después resonó un coro de risotadas de hiena. Habían bloqueado el pasillo con varios bulldóceres asesinos el uno junto al otro. Solo había una forma de entrar. En el exterior había 9 caparazones duros, que Rory hubiese visto. El pasillo del exterior era serpenteante, pero el sonido reverberaba bien y oían hasta los susurros de esas criaturas, todo lo que decían. Rory no entendía la mayoría, pero al menos lo oía. Ya no estaba tan puesta como antes, por lo que el zumbido había empezado a volver a su mente. Las cosas empezarían a temblar de mala manera en el exterior en lugar de temblar de buena manera en el interior. Ese tembleque de buena manera en el interior no era lo mejor para los combates, pero aún así era mucho mejor que el tembleque de mala manera en el exterior. Rory pensó qué hacer al respecto. Decidió encontrar un punto medio y dar un sorbo de aguardiente de baño que les había comprado los limos. Le quemó al tragar, pero mantuvo el zumbido a raya, lo bastante como para empezar a oír mejor lo que decían los caparazones duros. Le pasó la botella a Lorelai, que estaba a su lado escuchando igual que ella. «Vamos a tener que despejar el pasillo por nuestra cuenta», dijo uno de los caparazones duros. Lo había dicho uno que no era el primero. Este tenía voz de mujer. Era una Gnoll. A Rory todos le parecían Gnolls. «No he traído una artillería. Tendré que llamar a que se acerquen con ella». «¿Cuánto tiempo tardará?», preguntó el de la voz ronca. «Demasiado», respondió la mujer. «Tenemos unas 300 expulsiones programadas, y aparecen más a cada segundo que pasa. Todo el mundo se ha puesto a vulnerar las restricciones a diestro y siniestro, por lo que estamos todos muy ocupados». «Dioses», dijo el de la voz ronca. «Espero que eso no sea indicativo de cómo va a ir la temporada en general». «Ya va de culo», dijo la mujer Gnoll. «No solo han empezado con las cosas a medio preparar, sino que han ignorado la auditoría de criaturas. Como siempre, dan por hecho que no tenemos nada mejor que hacer que limpiar todo lo que ensucian. Vamos a estar ocupadísimos. Mira las estadísticas. Estos tipos de ahí dentro tendrían que haber caducado hace casi 20 temporadas, y lo hacen todo para ahorrar dinero. ¿Te has enterado de la GPS? ¿El predicador callejero? Al parecer convirtió a un soldado del grupo Beta en una columna de sal, literalmente». «Un momento», dijo el de la voz ronca. «¿Los goblins dentro son los mismos que se toparon con ese mazmorrero que tiene un roedor parlante o lo que sea que se cree que es una princesa? Hicieron papilla al jefe sin entrar siquiera en su sala. Pues esa criatura dijo una frase sobre los bebés que no dejan de poner una y otra vez en el mar». La mujer rió. «No me había enterado, pero puede ser. Y dice que el jefe del barrio correspondiente está muerto gracias a los meses. Y no matan mazmorreros». «Sí, creo que son ellos. Cuando volvamos tienes que ver el vídeo, es buenísimo. O Don ya lo sacó en el programa». Rory y Lorelai se miraron entre sí. Rory sintió una sensación extraña. Sintió que no era rabia, tampoco ira, era... no sabía cómo definirla. Pero hacía que le doliese el pecho como si de pronto se le hubiese llenado de arena. Le hacía sentir si ya fuese un saco de polvitos de risa vacío y ni siquiera se hubiese dado cuenta. «¿Querríais venir con nosotros?», le había preguntado la princesa Donut. Rory le había respondido que no, no podían. Y ellos habían matado a todos los bebés a cambio. Así eran las cosas. Los goblins mataban mazmorreros y los mazmorreros mataban goblins. Aún así, la princesa Donut había parecido diferente, pero no lo era en realidad, ¿no? Rory bajó la vista hacia la botella de aguardiente que tenía en la mano y se dio cuenta de que no iba a ser suficiente. Y lo que habían saqueado las llamas tampoco iba a ser suficiente. No iba a conseguir mantener a raya los malos pensamientos. «Aún no entiendo por qué no podemos dejar que la IA se encargue de esto en lugar de hacerlo nosotros», se quejó un tercer caparazón duro. «Cuando se desbloquean se vuelven muy peligrosos». «Ya sabes cómo son las cosas», dijo la mujer Gnoll. «Sobre todo esta temporada, si los rumores son ciertos. Cuanto menos se inmiscuya esa cosa en temas judiciales, más durará». «¿Qué pasaría si decide que quiere dejarlos con vida? Además, ¿no te gusta trabajar o qué?». El Gnoll quejumbroso se limitó a gruñir. «Oye», dijo el de voz ronca, «estas cosas no son más que motores evaporativos, ¿no? No tienen nada vivo en el interior. Las válvulas de escape están por aquí, y si giro esto y nos alejamos, terminarían por explotar, ¿no?». «Bien pensado, Brewster», dijo la mujer. «No pueden ser muy listos que nos han dejado con las válvulas aparcadas hacia el pasillo. Acerquémonos y... ¡atrás!», siseó Rory. Lorelai y ella se alejaron a la carrera hasta el fondo de la estancia sin esperar a los demás. Se colocaron detrás de una montaña de sacos de arena que habían colocado a toda prisa. Normalmente los bulldóceres tardaban un rato en explotar si tomateabas lo que no debía. Pero con unos ajustes por aquí y por allá, y volviendo a lanzar el conjuro venganza, que de repente parecía mucho más potente de lo que era,
Cuando habían construido los vehículos... ¡Boom! Cuando Rory se acercó con ese pitido en las orejas y los piercings de su cara demasiado calientes como para tocarlos, mientras todos gruñían a su alrededor, vio que los caparazones duros habían desaparecido. El pasillo en el que había estado hacía un instante se había convertido en un corredor largo y chamuscado que ni siquiera olía como olía la gente cuando estaban del lado de una explosión. Daba la impresión de que aquel estallido dirigido directamente hacia ellos los había hecho desaparecer por completo. Los bulldozers asesinos también habían desaparecido, en su mayor parte. Los costados de las máquinas, los que daban hacia donde se encontraban los goblins, seguían allí, pero las piezas seguían cayendo al suelo cuando Rory se acercó. «Oye», dijo Palito de Carne, «¿alguien ha visto mi carne?» Había dejado la cena sin cocinar sobre uno de los bulldozers, pero se había esfumado. Había desaparecido por completo. «¿Crees que ahora se enfadarán conmigo más aún?», preguntó el siguiente mientras se retorcía las manos. «¿Deberíamos salir corriendo de aquí?», dijo Lorelai. Un escudo extraño y azul apareció y los encerró en la estancia. No solo los había encerrado en el taller, sino que también había bloqueado la ruta de escape a la sala del cacique que tenían detrás. Aviso. Esta zona queda en cuarentena de emergencia. La limpieza dará comienzo en -2. Todo el personal administrativo deberá evacuar de inmediato. El mensaje resonó a todo volumen. Rory solo había oído mensajes a ese volumen 3 o 4 veces en toda su vida, en temporadas anteriores, cuando los mazmorreros entraban en la sala del cacique. Pero las palabras siempre se entremezclaban en su cabeza. Ahora que lo pensaba, las palabras de los caparazones duros también se entremezclaban siempre y se volvían ininteligibles, a excepción de cuando daban órdenes directas como «apártate de mi puñetero camino». Pero en esta ocasión Rory había oído y entendido todas las palabras. La luz de la habitación empezó a relucir de rojo y el mensaje se repitió. No sabía qué significaba la palabra cuarentena, pero sí que tenía muy claro lo que quería decir evacuar. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Rory en voz alta, respondiendo tanto al mensaje como a la pregunta de Lorelai. Esa sensación de arena en el pecho seguía ahí. Y de repente se dio cuenta de que estaba sentada en el suelo. La muerte formaba parte de la vida en la mazmorra. Los goblins morían siempre. A ver, es que se comían entre ellos incluso. Rory siempre había estado preparada para morir, pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora la vida parecía más importante. Algo era diferente. Rory nunca había querido morir. Siempre había querido vivir. Y ahora que ya no le quedaba nada por lo que vivir, tenía más ganas de hacerlo que nunca. «¿Será porque tengo nombre?», preguntó. A su alrededor, los goblins le ignoraban en su mayoría. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar. Lorelai había empezado a darle patadas a el siguiente otra vez, insultándolo mientras pisoteado escoria la ayudaba y lo pateaba por el otro lado. Palito de Carne había sacado otro cartucho de dinamita y había empezado a colocar otro filete de llama alrededor. El resto de los sin nombre estaban por allí con gesto retorrizado en el rostro. ¿Qué quieres? Rory parpadeó. Eran palabras mágicas dirigidas a ella únicamente, pero no tenían nombre. No sabía quién las había pronunciado. Se quedaron allí, flotando. ¿Qué ha sido eso?, preguntó en voz alta. Nadie respondió, pero las palabras permanecieron en el aire, flotando frente a ella, mientras el rojo de la habitación se volvía más oscuro aún. ¿Qué era lo que Rory quería? Pensó en los bebés, en el cacique, en las embarazadas, en los ancianos. Pensó en los goblins que la rodeaban. Después de tanto tiempo, de tanto trabajo, ¿qué más tenían que demostrarle a nadie? Todos estaban muertos o estaban a punto de hacerlo. Todo había sido para nada. Rory pensó en la pequeña niña goblin con el vestido amarillo y el lazo en la cabeza. Rory, te hubiese gustado que ella tuviese un nombre. Te hubiera llamado Revientapanderos. No hubo respuesta. Tampoco se oyó la campanita. Rory pensó en la arena de su pecho. Pensó en lo pesada que se había vuelto de repente. Volvió a centrarse en el mensaje. Rory, también quiero venganza. La limpieza ha dado comienzo. Sintió una oleada de calor, un parpadeo, y un instante después tanto Rory como los demás se encontraban en otro lugar. Era una habitación gigantesca y de iluminación tenue. Vio las paredes en la distancia, pero estaban lejos, muy lejos. Sobre ella había un techo, pero estaba lejos, muy lejos. Empezó a sentir un pavor que le resultó extraño. Nunca había estado en un lugar tan amplio y tan vacío. Se le antojó demasiado abierto, demasiado vasto, como si de repente estuviese cayendo hacia la nada. Oyó su respiración, jadeos irregulares mientras miraba a su alrededor. El suelo no era de roca, tampoco eran baldosas. Se trataba de una sustancia extraña y desgreñada. Era blanca al tacto. Parecía pelo o piel, pero no pelo de verdad, no era piel de verdad.
Hizo todo lo que pudo por no cerrar los ojos. ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Además de sus compañeros, también había más gente, pero todos estaban lejos y tampoco es que hubiese demasiados. Eran como siluetas distantes ocultas en la penumbra de aquella estancia descomunal. Reconoció una de esas siluetas, la que tenía más cerca. Era la abuela llama, la que había conseguido escapar. Estaba allí con un grupo de llamas malignas normales. ¿Dónde estamos?, preguntó Spaghetti. Bienvenida, Rory. Estás entre bastidores. Pronto volverás a entrar en el juego. La segunda parte estará incluida en El juicio final de Carl. Fin de los contenidos adicionales de Carl el mazmorrero. Fin de Carl el mazmorrero por ahora. Bueno, pues ha sido un viaje, no me diréis que no, compañeros, compañeras, compañeres. Espero que hayáis disfrutado de Carl el mazmorrero. Espero que vuestros likes me demuestren que ha sido así. Y espero que disfrutéis lo próximo que se viene. No estoy seguro, pero puede que mañana no haya vídeo, ¿vale? No haya el primer capítulo o los primeros capítulos de Battle Tracker, porque estoy traduciéndolo sobre la marcha, voy poco a poco y es más difícil de lo que uno pueda pensar, ¿vale? No soy filólogo, tengo que andar consultando cosas, me lleva su tiempo. Pero, lo que iba a decir, los capítulos de Battle Tracker son mucho más dispares, vamos a decir, en número de páginas de lo que son los de Carl el mazmorrero. Entonces, voy a tener que leer varios capítulos de ver. Por lo menos yo creo que 2 capítulos por vídeo para que se quede una cantidad de tiempo aceptable. Para que yo sienta que es una cantidad de tiempo aceptable, ¿vale? Entonces tengo que prepararlo todo, tengo que asegurarme de que tengo suficientes capítulos traducidos para varios días y demás. Entonces igual mañana no tenéis capítulo. Pero después de eso intentaré mantener la máxima frecuencia posible. Os recuerdo que si tardo en subir capítulo o lo que sea es simplemente pues porque me atasco con la traducción, ¿vale? Estoy traduciéndolo yo de forma totalmente amateur, yo no soy filólogo, sé inglés porque he estudiado en el instituto en su día y porque consumo la mayor parte de mi ocio en inglés, pero no soy experto en traducir, ¿vale? Pues lo haré lo mejor que pueda y os ofreceré lo mejor que pueda, como he intentado con Carl el mazmorrero. Lo bueno de Carl el mazmorrero es que ya está pretraducido, vamos a decir. Y nada más que añadir, si habéis llegado hasta aquí y os ha entretenido, por favor, dejadme vuestro like, ayuda a seguir haciendo esto. Y nada más, nos vemos en el próximo libro. ¡Chao!